Hay rutas en este país que no aparecen en los mapas satelitales, o si aparecen, están marcadas con líneas grises que significan abandono. Pero los viejos operadores, los que llevamos diésel en las venas en lugar de sangre, sabemos que esas líneas grises a veces son atajos necesarios y a veces son tumbas abiertas. Me llamo Rogelio Benítez, clave El Oso en la frecuencia. Llevo 32 años recorriendo la columna vertebral de México, desde las selvas de Chiapas hasta el desierto de Sonora. He visto amaneceres que te hacen creer en Dios y accidentes que te convencen de que el diablo existe. Pensé que a mi edad, con mis canas y mis mañas, ya nada podía asustarme. Pensé que la carretera ya me había enseñado todos sus monstruos. Qué equivocado estaba. Lo que viví la madrugada del 14 de octubre en la carretera estatal 33, en los límites olvidados entre Tamaulipas y Nuevo León, no fue un susto. Fue un mensaje. Un mensaje frío, húmedo y sangriento que todavía llevo guardado en la bolsa de mi camisa. Esta es la bitácora detallada de la noche en que me detuvieron los muertos. Eran las 2:45 de la mañana. La tormenta Nora estaba golpeando el noreste con una furia bíblica. No era una lluvia normal. Eran cortinas de agua sólida que golpeaban el parabrisas de mi Freightliner con tanta fuerza que parecía que iban a romper el cristal. El asfalto había desaparecido bajo un espejo negro de agua y aceite. Yo iba cargado hasta el tope con 20 toneladas de rollos de acero. El camión se sentía pesado, inestable. Cada ráfaga de viento empujaba el remolque, haciéndome pelear con el volante para no tijerear. La radio CB estaba muerta. Hacía horas que no escuchaba a ningún colega, ni siquiera la estática habitual, solo silencio y lluvia. Llegando al entronque de Linares, vi las luces de freno de una fila interminable de camiones en la Federal. Accidente. Un pipa de gas se había volteado. La fila estaba parada. Yo no podía permitirme perder 10 horas ahí. Mi carga tenía penalización por retraso. Tomé una decisión estúpida, una decisión de novato. Giré el volante y me metí a la estatal 33. La 33 es una carretera vieja, de 2 carriles angostos, que atraviesa una zona de monte bajo y ranchos abandonados. Sabía que estaba en mal estado, pero calculé que me ahorraría 3 horas. Apenas entré, la oscuridad me tragó. Ahí no había farolas, no había fantasmas de concreto, postes, no había nada. Solo mis faros LED cortando la lluvia y los mezquites retorcidos a los lados del camino, que parecían manos de brujas tratando de agarrar el camión. Avancé unos 40 kilómetros. El camino estaba lleno de baches que hacían crujir la suspensión. De repente, al salir de una curva cerrada, vi algo que me hizo pisar el freno de pánico. Luces. Pero no eran luces eléctricas. Eran bengalas. Había 4 o 5 bengalas de emergencia tiradas sobre el asfalto mojado, ardiendo con un fuego rojo intenso, químico, que siseaba bajo la lluvia pero no se apagaba. El humo rojo se arrastraba por el suelo como sangre vaporizada. Detrás de las bengalas, bloqueando ambos carriles, había 2 vehículos militares. Hammers. Pero no los Humvees modernos y blindados que usa la Guardia Nacional hoy en día. Eran modelos viejos, de esos cuadrados, con lona en la parte trasera, pintados de camuflaje selva verde oscuro, un esquema que el ejército dejó de usar hace años en esta zona desértica. Había ponchallantas, erizos de acero, desplegados en la carretera. No tenía opción. Activé el freno de motor. Brom. El ruido del escape retumbó en la soledad del monte. El camión se detuvo a 10 metros de las bengalas, rechinando, patinando un poco en el lodo. Psss. El corazón se me aceleró. Un retén a las 3 de la mañana, en medio de la nada, con tormenta y sin luces oficiales, suele significar una sola cosa: narcos disfrazados.
Apagué los faros principales y dejé solo los cuartos encendidos, para no encandilarlos y no provocarlos. Esperé. Nadie se movió. Los Hammers estaban apagados. No se veían soldados. «Maldita sea», susurré, buscando mi bate de béisbol debajo del asiento, aunque sabía que contra armas largas no servía de nada. Entonces de la oscuridad salió uno. Se acercó a mi puerta del lado del conductor. Caminaba lento, arrastrando un poco la bota izquierda. Bajé el vidrio apenas unos centímetros. El viento helado se coló en la cabina, trayendo un olor que nunca olvidaré. No olía a lluvia, ni a tierra mojada. Olía a óxido, a cobre, a carne que lleva días al sol, aunque hacía frío. Y olía a pólvora quemada, ese olor acre que se te queda en la nariz después de disparar. El soldado se paró junto a mi estribo. Llevaba un impermeable verde, pero estaba hecho jiroles, rasgado como si lo hubieran atacado con navajas. El agua le escurría por el casco de Kevlar antiguo. Levantó la cara. Era un muchacho, un niño casi. No tendría más de 20 años. Tenía la piel de un color grisáceo, ceroso, como la de los maniquíes viejos. Sus labios estaban morados, casi negros, y tenía una herida en la mejilla derecha. Un tajo profundo que iba desde la comisura de la boca hasta la oreja. Se le veían los dientes muelas a través de la mejilla abierta, pero no sangraba. La herida estaba negra, seca, lavada por la lluvia. Me quedé paralizado. Mi cerebro trataba de buscar una explicación lógica. Es maquillaje, es camuflaje, es una cicatriz vieja. «Apague el motor, operador», dijo el soldado. Su voz, Dios mío, su voz, no sonaba humana. Sonaba como si viniera de una radio mal sintonizada, llena de estática y gorgoteos, como si tuviera la garganta llena de líquido. «Oiga, oficial, está lloviendo muy fuerte. Si lo apago, se me...» «¡Que apague el motor!», gritó y golpeó la puerta de mi camión con la culata de su fusil. El golpe sonó seco, metálico. Vi el arma. Era un G3, un fusil viejo, de madera y metal, oxidado, lleno de lodo. Obedecí. Giré la llave. El motor se murió y el silencio de la noche nos envolvió, solo roto por el golpeteo incesante de la lluvia y el siseo de las bengalas rojas. «Revisión de rutina», dijo el soldado, ya más calmado, pero sin dejar de mirarme con esos ojos vidriosos, fijos, que no parpadeaban. «Necesitamos ver su carga y necesitamos ayuda». Esa última frase me descolocó. «¿Ayuda? ¿Están varados?» «Bájese». Me bajé del camión con las piernas temblando. El lodo me llegaba a los tobillos. Al bajar, vi a los demás. Había otros 6 soldados parados alrededor de los Hammers, todos inmóviles, todos mirando hacia el monte, dándome la espalda. Sus uniformes estaban destrozados. A uno le faltaba el casco y tenía la cabeza extrañamente deforme. Otro estaba sentado en el suelo, sosteniéndose el estómago con las manos, pero no se quejaba. El soldado joven, el de la cara cortada, me empujó suavemente hacia el primer Hammer. Su tacto, a través de mi chamarra, se sintió como si me hubiera tocado un bloque de hielo seco. El frío me traspasó la ropa y me llegó al hueso. «El comandante quiere hablar con usted», dijo el soldado. «Él tiene la orden». «¿Cuál orden?» «La orden de salida. Llevamos 3 días esperando el relevo. La radio no sirve, nadie nos contesta». «¿3 días?» pregunté confundido. «Amigo, esta tormenta empezó hoy». El soldado no me contestó. Se detuvo frente a la puerta trasera del Hammer. «¿Tiene sed? ¿Trae agua?» Asentí. Corrí a la caja de herramientas de mi camión, saqué una botella de agua de litro y regresé. El soldado abrió la puerta del Hammer. La bisagra chilló oxidada. En ese preciso instante, el infierno se desató. Una bengala roja silbó desde el monte y cayó en medio de la carretera. Los soldados que estaban parados afuera, los que parecían estatuas, reaccionaron al instante. «¡Contacto! ¡Contacto a las 12!», gritó el soldado joven, el de la cara cortada.
Se tiraron al suelo y empezaron a disparar hacia los árboles. ¡Bang, bang! ¡Ratatatatá! El sonido de los disparos era ensordecedor. Veía los fogonazos de sus armas, pero lo extraño, lo que me heló la sangre, es que sus armas no escupían casquillos y el sonido no tenía eco. Eran disparos secos, apagados. Y desde el bosque nadie disparaba de vuelta. Solo se veían sombras. Sombras negras, densas, que se movían entre los árboles, acercándose a los soldados. Sombras que parecían devorar la luz de las bengalas. «¡Lárguese, chofer!», me gritó el soldado joven, empujándome hacia mi camión. «¡Corra!». No tuve que pensarlo 2 veces. El instinto de supervivencia me dominó. Corrí hacia mi Freightliner, resbalando en el lodo. Me subí, cerré la puerta y giré la llave. El motor tardó en arrancar. Raca, raca, raca. «¡Arranca, maldita sea!», grité, golpeando el tablero. Afuera veía a los soldados caer uno por uno, como si fueran golpeados por fuerzas invisibles. Veía cómo sus cuerpos se sacudían y caían al lodo, para luego levantarse y seguir disparando. Era un bucle, una escena repetida. El motor rugió. Metí primera, solté el freno y aceleré a fondo. Pasé por encima de los ponchallantas. Sentí cómo las llantas tronaban, pero el sistema de autoinflado y la fuerza del camión me permitieron seguir avanzando unos metros. Miré por el retrovisor. La escena era dantesca. Las bengalas rojas iluminaban a los soldados siendo rodeados por la oscuridad. El capitán Ramírez estaba fuera del Hammer, disparando con una pistola con una sola mano, gritando órdenes que ya nadie escuchaba. Y luego, al entrar en una curva, la oscuridad se los tragó. Todo desapareció. No hubo más disparos. No hubo más luces. Solo la lluvia y mis faros alumbrando la carretera vacía. Manejé como un alma en pena. No me detuve a revisar las llantas. No me detuve a respirar. Lloraba y temblaba, agarrando el volante con una mano y apretando la placa y la carta con la otra, como si fueran un amuleto. Al amanecer, la lluvia cesó. El cielo se puso gris plomo. Llegué a una estación de la Guardia Nacional en la entrada de Reynosa. Mis llantas traseras venían destrozadas, rines sobre asfalto echando chispas. Me bajé del camión, cayéndome de rodillas. Varios oficiales corrieron a ayudarme. «Tranquilo, paisano, ¿qué pasó? ¿Lo asaltaron?», me preguntó un teniente. «Me detuvieron», balbuceé con la voz seca. «En la 33, el retén. Los emboscaron. Están muriendo, tienen que ir. El capitán Ramírez está herido». Los oficiales se quedaron en silencio. Se miraron entre ellos con una expresión que no pude descifrar. ¿Miedo? ¿Lástima? El teniente me levantó del suelo. «Señor, tranquilícese. ¿Dijo la carretera 33? «Sí, el kilómetro 40, más o menos». «Señor, la carretera 33 está cerrada desde hace 10 años. Se cayó el puente del río Salado y nunca lo repararon. Nadie pasa por ahí. Es zona fantasma». «Yo pasé», grité desesperado. «Vi los Hammers, vi al capitán Ramírez, me dio esto». Abrí mi mano. Estaba entumida, manchada de óxido y tierra. En mi palma, brillando con la luz gris de la mañana, estaba la placa. Era vieja, estaba abollada, pero se leía perfectamente. Capitale Primera Infantería, Carlos Ramírez S., 5º Batallón, O positivo. Y junto a ella, la bolsa Ziploc. El plástico estaba viejo, quebradizo, amarillo por el sol y el tiempo, pero la carta dentro estaba seca. El teniente se puso pálido como un papel. Dio un paso atrás, llevándose la mano a la boca. «Dios santo», susurró. «Es la placa de Ramírez». «¿Lo conoce?», pregunté. «Señor», dijo el teniente con voz temblorosa. «El 5º Batallón fue emboscado en ese tramo en octubre de 2010. Hubo un enfrentamiento que duró 6 horas.
Pidieron apoyo, pero la tormenta impidió que llegaran los helicópteros. No sobrevivió nadie. Encontraron los cuerpos días después, pero al capitán Ramírez nunca lo encontraron. Lo dieron por desaparecido en acción. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El frío que había sentido al tocar al soldado joven regresó, recorriéndome la espalda. Me dijo que le dijera a su esposa que no corrió. Murmuré con las lágrimas rodándome por la cara. Que se quedó con sus muchachos. Entregué la placa y la carta. Los militares me trataron con un respeto extraño, casi religioso. Llevaron la carta a la viuda, que vivía en Matamoros. Me dijeron que la mujer lloró 3 días, pero que por fin pudo descansar. Había esperado esa carta 10 años. Yo arreglé mi camión y seguí trabajando. Pero algo cambió en mí. Nunca, bajo ninguna circunstancia, vuelvo a manejar de noche si está lloviendo. Y cada 14 de octubre enciendo una veladora en mi casa, porque sé que ellos siguen ahí, en ese tramo de carretera olvidado, repitiendo su última batalla noche tras noche, esperando un relevo que llega 10 años tarde. Y a veces, cuando estoy solo en la cabina y empieza a llover, creo escuchar en la radio CB, entre la estática, una voz ronca que dice: «Aquí Sierra Tango 5, mantenemos la posición, no pasen, cambio y fuera».